Hermanos, hemos llegado a la parte concluyente de esta sección en donde Pablo instruye en cómo lidiar con las diferencias de opiniones. Eh, Esta sección que acabamos de leer del capítulo 15 en adelante hasta el verso 3 es lo que esta mañana mi intención es poder compartir con ustedes. La razón por la que he tomado el tiempo necesario para leer todo este fragmento es porque así fue escrito. Nosotros tenemos capítulos y versos que originalmente no estaban y que muchas veces nos pueden hacer perder la unidad de lo que Pablo está queriéndole decir aquí a la iglesia. Pero, hermanos, a medida que sigo estudiando este tema, lo veo de suma importancia para la iglesia, como el apóstol Pablo lo ha de haber visto cuando él instruyó a la iglesia en Roma. Es por esa razón que quise leerlo todo. Ahora sé que quizás leímos todo y pudimos haber perdido muchos detalles. Yo quisiera esta mañana poder concluir esta sección ya de la carta, pero por causa del tiempo no sé si vaya a poder concluir todo. Digo por causa del tiempo, hermanos, porque también estamos disciplinándonos a poder tener un tiempo consistente, bueno, en donde ustedes puedan aprovechar la predicación. No solamente es que ustedes mediten a lo largo de la semana en el texto que se va a predicar, sino que el tiempo que nosotros tomemos en la predicación, en la meditación, sea el adecuado para que ustedes también puedan recibir la palabra y puedan estarla meditando de manera adecuada. Por eso a veces es complicado ajustar todo al tiempo. Mi intención es concluir hoy, pero nuevamente, hermanos, no sé si eso vaya a pasar. Este texto concluye esta enseñanza que el apóstol Pablo está dando, pero si ustedes se percataron, también concluye la parte instructiva del apóstol Pablo. Después de aquí, él empieza a hacer algunas instrucciones o algunos comentarios de cierre, salutación, algunas direcciones particulares, que oren por él, etcétera. Pero hasta el versículo 13 él concluye todo lo que es la exhortación derivado del evangelio que él ha expuesto hasta el versículo 11. Es decir, que si ustedes recuerdan desde el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es lo que Él ha venido haciendo hasta el versículo 13. Él ha estado diciéndoles cómo deben de renovar su mente para ser transformados y adorar a Dios como Él es digno. Y nuestra porción de esta mañana del versículo 1 al versículo 13, vamos a encontrar 4 puntos que espero poder terminar esta mañana. Vamos a encontrar una segunda conclusión, como les decía hace 8 días. Después vamos a encontrar la motivación para esta conclusión y vamos a encontrar en el tercer aspecto cuál es el fin último o el objetivo de todo esto que Él les ha venido instruyendo. Y en el último versículo encontramos una oración. Así que hoy vamos a ver una conclusión, una motivación, cuál es el fin último y la oración del apóstol Pablo. Sin más introducción, vamos a empezar con nuestro texto para poder avanzar. Dice nuevamente en el verso 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Vemos esta conclusión que encontramos en el verso 1, pero no únicamente como una conclusión adicional, sino más bien como una conclusión en donde está finalizando todo lo que ha venido enseñando. Es decir, él está llevándolo a la aplicación final de lo que él ha venido instruyendo. Él ya instruyó que al débil no debe de recibirse para discutir,
que lo que está pasando probablemente en la iglesia, en donde unos comen y otros no comen, y eso hace que unos menosprecien a unos y otros juzguen a otros, no es correcto. Deben de recibirlos, pero no para discutir, sea de la comida o sea de algunos días que se están celebrando. Estas son cosas por las cuales no debería de haber problemas. Son cosas no esenciales, son diferencias de opiniones. Él les ha dicho cómo deben de comportarse con ellos, como veíamos la ocasión pasada. Ellos no solamente no deben de discutir, hermanos. Ellos también deben de tratar con amor a sus hermanos. Y ahora Él les dice que los fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles. Si ustedes se dan cuenta, ahora ya se incluye Él ahí como fuerte. Y dice, así que, o como pudiera ser también traducido, por lo tanto, o pero, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Y hermanos, esta palabra que está utilizando para soportar quizás no nos ayuda a entender lo que está diciendo, pero mayormente el uso en el Nuevo Testamento de esta palabra tenía que ver con cargar. En el uso práctico tenía que ver con cargar un cántaro, con cargar alguna situación, con cargar, ayudar a levantar algo. Pero vemos también que es utilizada por el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en donde dice que debemos soportarnos o llevar las cargas los unos con los otros. De tal forma que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que debemos de ayudarlos con su debilidad, sobrellevarla con nosotros con ellos. Y hermanos, yo creo que eso nos ayuda a entender entonces cómo debemos de dirigirnos. Porque dice que los fuertes deben de sobrellevar, deben de cargar, deben de ayudar en sus flaquezas a los débiles, no agradando a sí mismo, sino agradando a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La razón por la cual Pablo instruye a los creyentes a hacer esto en Roma es precisamente porque estaban haciendo lo contrario. Los fuertes estaban menospreciando y les dice, eso no es conforme al amor de Dios. Ustedes deberían de estar llevando con ellos su carga o su debilidad. No porque ustedes ya avanzaron, se van a agradar a sí mismos, sino que ustedes van, los fuertes, vamos a sobrellevar las flaquezas de los débiles, vamos a cargar, vamos a llevarla con nosotros, porque no estamos aquí para agradarnos a nosotros, sino para agradar a nuestro prójimo, en lo que es bueno para la edificación. Así que Pablo les llama a los fuertes a no agradarse a sí mismos, sino a los demás en lo que es bueno, hermanos. Y lo que aprendemos de lo que Pablo está concluyendo aquí es que el fuerte debe demostrar su amor genuino para con su hermano, no enseñoreándose de él, no menospreciándolo, no dividiéndolo, no queriendo que aprenda lo que él debe de aprender o él ya ha aprendido, sino cargar junto con su hermano su debilidad. Ahora, no le estoy diciendo a Pablo, ignórala, es que no existe tal cosa, existe. Es objetivo el apóstol Pablo. Él ya fue objetivo en decir, nada hay impuro en la comida en sí mismo. No hay nada malo en los días, no lo hay. Pero si alguien lo hace, lo haga para el Señor.
Él ya fue objetivo, no existe nada malo en eso. Pero si hay hermanos que no tienen libertad porque no han aprendido la eficacia del evangelio, no han avanzado todavía en eso y sus conciencias se sienten débil y creen que deben de comer y comen para el Señor o guardan ciertas celebraciones y lo hacen para el Señor, hermanos fuertes, carguemos la debilidad de nuestro hermano, vayamos con ellos, no nos impongamos. No tratemos de hacer de esa iglesia la iglesia de los fuertes, imponiéndonos sobre ellos. Y hermanos, yo no sé si se percatan de lo que hay detrás de lo que está pasando aquí en el corazón de Pablo. Porque es inevitable dejar de pensar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo que al que mucho se le haya dado, más se le pedirá. Mira, hermano, si hay una razón por la que hay creyentes fuertes y débiles, es porque unos han avanzado más que otros en el conocimiento que Dios les ha revelado de sí mismo. Es porque al Señor le ha placido iluminar sus mentes para que ellos tengan una capacidad mayor de entendimiento de lo que Cristo ha ganado. Y si un creyente entiende bien esta fortaleza que Dios le ha dado, Dios se la ha dado y también Dios le ha demandado más, que él pueda cargar a su hermano en su debilidad. No menospreciarlo ni aplastarlo, sino cargarlo, llevarlo con él. Y hermanos, la motivación para hacer esto es sumamente humillante para todos nosotros. No hay alguno en este lugar o en la iglesia de Cristo que al ser expuesto a esto no sienta el peso de lo que el apóstol Pablo quiere hacer. Porque la motivación es el evangelio mismo, es Cristo nuestro Señor. Si un creyente fuerte tiene fortaleza para tener libertad para hacer ciertas cosas, esa fortaleza se la ha dado el Señor y el Señor le demanda a él más. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo. Dice en el versículo 3 en adelante, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibid los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervos de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Pablo les da la suprema motivación para que este conflicto, en donde las diferencias de opiniones entre la conciencia débil de hermanos y la conciencia fuerte de hermanos, sea solucionado de manera pronta. El conflicto debe de ser motivado a ser solucionado a la luz de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien llevó nuestra humillación. Versículo 3 y versículo 8 hacen claramente evidente que Cristo siendo Dios se humilló, que Cristo no se agradó siendo Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Que si Cristo siendo Dios y pudiendo haber decidido no hacerlo, no lo hizo por amor a nosotros, ¿cuánto más nosotros no debemos de hacer lo mismo? Cristo, dice el apóstol Pablo, no solamente se humilló, no solamente no buscó lo suyo propio,
sino que Cristo nos recibió a ambos, judíos y gentiles. Y yo espero que vayan entendiendo hacia dónde va el apóstol Pablo aquí, hermanos. Porque esta consolación de la que acaba de hablar de las Escrituras tiene un propósito en el texto, hermanos. Yo sé que hay un principio, pero hay un propósito en este texto. Pablo está uniendo todas las cosas en Cristo y está poniendo a Cristo, por ejemplo, en donde Él se despojó y se humilla, en donde Él se hace en forma de siervo, en donde Él no se agrada a sí mismo, en donde Él se hizo siervo de la circuncisión. Y dice el versículo 7, por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hermanos, hemos dado el trasfondo de lo que está pasando aquí. Una iglesia mayormente de gentiles probablemente, con creyentes de trasfondo judío y cada uno con sus ideas que están chocando porque no entienden la libertad que Cristo ha ganado para ellos. Y dice Pablo que Cristo los recibió a todos y cada uno de ellos. Pero ustedes se empezarán a percatar que aquí hay intencionalidad en lo que Pablo está mencionando y los textos que va a estar utilizando. Porque mientras los creyentes están dividiéndose entre ideas de opiniones diferentes y quizás entre grupos, algunos pudieran ser de gentiles y otros pudieran haber sido de judíos, o mezcla entre prácticas, etcétera, Pablo les va a decir que el ejemplo que vemos en las Escrituras es que el Dios que se despojó de sí mismo, se despojó con el propósito de, como dice el apóstol Pablo en Éfeso, la carta a los creyentes en Éfeso, de quitar la barrera y hacer de todos un solo cuerpo. El ánimo que quiere darles el apóstol Pablo a los creyentes es la humillación y el propósito de Cristo en comparación con lo que los creyentes están haciendo al dividirse por algo que es contrario al propósito de Cristo. Voy a repetirlo. El propósito de Cristo fue despojarse de sí mismo. No agradarse a sí mismo, como ellos están queriendo agradar, tratando de defender sus libertades y haciendo tropezar a sus hermanos. Y segmentando o dividiendo la iglesia. Mientras que Cristo no solamente hizo eso, no se agradó a sí mismo, sino que se humilló con el propósito, como lo sella ahorita con el Antiguo Testamento, de hacer un solo pueblo con diferencia de opiniones, hermanos. Las Escrituras muestran que Cristo se humilló y nos recibió para buscar la unidad de su pueblo, hermanos. Para buscar la unidad de su pueblo. Y citan diferentes textos que vamos a observar ahora. De hecho, él ya ha citado uno sumamente importante. Salmo 69:9. Quiero que me acompañen de manera rápida ahí. Aunque no van a encontrar el texto de manera igual, porque el apóstol Pablo está citando la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Pero quiero que vean este texto en el Salmo 69, que por cierto es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Dice Salmo 69, versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Nuestra versión dice, y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y las maldiciones o las injuriaciones o las ofensas de los que te ofendían cayeron sobre mí.
A la luz del texto de Salmo 69, en donde el Señor cita el celo de su casa, Él también está uniéndolo con la humillación que Cristo vive para que nosotros podamos ser unidos con Él. Y esta es la primera sección que Él menciona en el verso 3 para enseñar cómo el Señor se despojó y llevó la humillación que nosotros llevábamos, y lo hace en el verso 3 para avanzar más adelante, del verso 9 en adelante, y hablar lo que las Escrituras causan en nuestro corazón o deberían de causar, hermanos. La consolación y el ánimo para poder obedecer lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es eso que está buscando hacer el apóstol Pablo ahorita? Porque quizás estoy yendo muy rápido en mis razonamientos. Hermanos, lo que Pablo está buscando es que la iglesia se mantenga unida, porque eso hizo Cristo, despojarse para tener una iglesia unida. Ese es el razonar de Cristo, de Pablo, a la luz de lo que Cristo hizo. Y dice en el versículo 7 en adelante, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Las Escrituras van a mostrar cómo Cristo se humilló y nos recibió para buscar la unidad de su pueblo. Y fíjense cómo lo hace. Dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Salmo 18, 49. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Deuteronomio 32, 43. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Salmo 117, 1. Y otra vez dice Isaí, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Yo no sé si se percataron de dos cosas. La primera, hermanos, él está citando la ley, los salmos y los profetas. Es decir, él está citando la unidad del Antiguo Testamento. Lo mismo que hizo el Señor Jesús para hablar de la unidad del Antiguo Testamento. Pero no solamente está haciendo eso. Él está citando intencionalmente textos que hablan de quiénes, hermanos. De los gentiles. Y regresen un poco atrás. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas. ¿A quiénes? A los padres, hermanos. ¿Quién está incluido en los padres? ¿Quiénes son? ¿A quién se le dio la promesa? A los judíos, hermanos. Para mostrar su fidelidad a los padres, al pueblo judío. Y para mostrar su misericordia para los gentiles. Es verdad, el Señor escogió un pueblo y a ese pueblo le dio una promesa. Hermanos, hemos avanzado en esto en Romanos 9, 10 y 11. Es verdad, Él hizo todo esto, así le plació soberanamente. Pero desde el Antiguo Testamento, Él anunciaba que su pueblo sería uno solo. Y Él está diciendo, Cristo hizo todo esto que fue anunciado por Moisés, que fue anunciado por los salmistas, que fue anunciado por los profetas, y Cristo vino a hacer esto. Esta es la consolación, creyentes, para que ustedes persigan la unidad y dejen de hacer esenciales cosas no esenciales. Que el Dios que pudo buscar lo suyo no lo hizo y se humilló. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que siempre había tenido en su corazón. Tener un solo pueblo de toda lengua, tribu y nación. Un solo pueblo.
Un solo pueblo que alabe su nombre. Para esta razón, Cristo se despojó de sí mismo. Hermanos, es inevitable que nuestros corazones no se sientan conflictuados y entristecidos cuando el propósito de nuestro Señor de despojarse y hacer uno, tener unidad del cuerpo, sea muchas veces roto por nuestra falta de discernimiento y entendimiento de cómo sobrellevar nuestras diferencias. Es increíblemente triste, hermanos, para cada creyente. Él se despojó con el propósito de buscar la unidad en su pueblo, hermanos. Y encontramos, hermanos, este texto que muchas veces he citado, pero que a veces no entendemos cómo está siendo utilizado. Es verdad, hay un principio, pero veamos lo que está pasando cuando dice que todas las cosas se escriben antes para nuestra enseñanza. Todas las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Vean lo que el apóstol Pablo está haciendo, hermanos. Él está uniendo la unidad de las escrituras en el eje principal que es Cristo y lo está aplicando a la vida de los creyentes. Uno de los principales propósitos de las escrituras, hermanos, es que nosotros podamos mirarlas con los lentes adecuados. Y los lentes adecuados son los lentes en donde miramos a Cristo y su propósito eterno. No cuando quitamos a Cristo y el propósito eterno y moralizamos las historias y tan solo volvemos la Biblia una serie de historias moralizantes. El propósito principal es anunciar a Cristo y cómo todas las cosas en su tiempo van teniendo su cumplimiento con un fin último, hermanos, que veremos ahora. Quiero mencionarles esto con mucha tristeza, hermanos. Lo dejaré al último para mencionarlos. Guarden esta enseñanza y se las mostraré en la aplicación. Vamos al fin último. ¿Cuál es el fin último de lo que el apóstol Pablo está enseñando en este texto? Pablo nos dice 2 veces en este texto cuál es el propósito principal de todo lo que hizo Cristo. ¿Cuál es la razón principal por la que Cristo se despojó y buscó la unidad de pueblo judío y gentil? Dice el versículo 6, acompáñenme ahí. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 7, por lo tanto, recibíos los unos a los otros, busquen la unidad, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Hermanos, el propósito final o el fin último de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer es que unánimes glorifiquemos a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es que unánimes mostremos la gloria de nuestro Dios. Ahora, si ustedes pueden unir esto con lo que vimos en la ocasión pasada del verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo terminó el capítulo 11 de la explicación del Evangelio? ¿Cómo termina este texto después de haber
el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, explicar las profundidades más gloriosas del Evangelio en el capítulo 11. Ustedes recuerdan que hay una doxología. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, la razón principal por la cual Pablo está diciendo perseveren en la unidad, recibiendo a sus hermanos, llevando su debilidad, no menospreciando, no juzgando, recibiéndose unos a otros en Cristo, porque así los recibió Él, porque por esto se humilló Cristo para ser un solo cuerpo, para glorificar su santo nombre. Ahora yo espero que puedan ir para atrás entendiendo lo que causa la división. Porque la unidad cumple el propósito por el cual todas las cosas fueron hechas, glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la división, en cualquier nivel que sea, en cualquier grado, en cualquier forma, lo único que hace es vituperio al nombre del Señor. Es contrario al propósito por el cual nuestro Señor se humilló. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, hermanos. Eso dice el Catecismo Menor de Westminster. Eso se ha enseñado históricamente en la iglesia. Eso lo vemos con claridad en las Escrituras. El propósito del hombre fue que el hombre glorificara a Dios, o que todas las cosas que Dios hizo, que fueron hechas a través de Él y que fueran para Él, cumplan su propósito, que le den gloria a Él. Así que por eso Pablo les dice, busquen la unidad, reciban a sus hermanos, no para discutir, no para enseñorearse. Eso va en contra del propósito de Dios. Eso va en contra de lo que Dios quiere. Hermanos, eso no es conforme a lo que Él quiere que hagamos. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso no es conforme al culto racional. Eso no es una mente renovada. Pero importante, hermanos, el apóstol Pablo concluye esta sección con una oración. Verso 13, capítulo 15, dice, y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, él ya ha hablado de esto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y verso 13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo les está diciendo, es verdad, es la palabra de Dios y lo que ha mostrado el Señor en su palabra y su propósito y su fin último. La palabra de Dios, mirándose con los lentes adecuados, mirando a Cristo en ella, viendo la gloria de Dios en todas las cosas que Él ha hecho, porque Dios es digno de gloria, porque Dios es Dios. Dios no necesita ser añadido, Él es Dios. Su gloria debe de ser manifiesta. Pero también sabe que solamente Él puede hacerlo en nuestras vidas. Pero Él conoce la debilidad del hombre. La unidad a la que somos llamados y que glorifica a Dios es únicamente posible en la vida de los creyentes por la palabra
por el poder del Espíritu Santo. Él reconoce que la palabra que nos provee la esperanza por la paciencia y la consolación no puede ser aplicada si no es por la obra del Espíritu Santo. Él reconoce que el único que puede hacer esto es Dios en nuestras vidas. Así que él concluye esta sección pidiéndole a Dios que Él produzca esa esperanza en nuestros corazones. Que su palabra produzca el gozo y la paz. Que su palabra produzca la paciencia y la consolación que es necesaria para la esperanza y para poder buscar la unidad como iglesia. Así que, hermanos, esta mañana concluimos esta sección aplicándolo esto en nuestras vidas. Primeramente, pidiéndole al Señor que lo haga en nosotros. El único que puede guardar nuestros corazones de buscar lo nuestro es el Señor, hermanos. Y tristemente, más de una vez, en esta iglesia y en cada iglesia de Cristo, tropezamos en ello, buscando lo nuestro y dividiendo el cuerpo de Cristo. Así que la primera aplicación para nosotros es, si tú y yo hemos entendido esto, oremos a nuestro Dios para que Él produzca eso en nuestros corazones. El mismo anhelo por el cual Cristo vino a este mundo, para que, siendo un solo pueblo, podamos glorificar a nuestro Dios y Padre y mostrar su gloria en su iglesia. Número 2, yo sé que este tema puede causar muchas preguntas, muchas dudas, hermanos. Hermanos, no intento contestar todas, porque ni siquiera tengo respuesta a todas. Yo sé que hay muchas dudas después de hablar de este tema y quizás mucha incomodidad para muchos de nosotros. Porque no es un tema sencillo que alguien venga y nos diga, es que tu conciencia es débil. Y porque hay hermanos que tú que son más fuertes. Porque el orgullo de nuestro corazón se siente incómodo con eso. Porque nuestra carne muchas veces ha tropezado en esto. Cada uno de nosotros lo sabemos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos buscado lo nuestro en lugar de lo de Cristo? Y sé que esto puede traer incomodidad y dudas. Ahora, hermanos, no puedo solucionar eso ahora. Por ejemplo, se preguntarán, ¿qué son las cosas no esenciales de las que tanto hablamos? ¿Cuál es el parámetro para las cosas esenciales? ¿Hasta dónde es algo esencial y dónde no es esencial? Es un tema demasiado largo, hermanos. Y quisiera haber podido ahondar más en esto, pero quizás no es el tiempo, quizás unas lecciones serían convenientes. Ahora quiero darles un panorama de por qué es tan largo. Este tema nunca ha sido tratado tan ligeramente, ha sido profundo. Hay muchos tratados y hay muchos estudios muy grandes. Hay una palabra aquí en el griego que se utiliza para este término, que muchos de los pastores la utilizan, que es para hablar de las cosas indiferentes. En el español decimos indiferentes. Es decir, que no hacen una diferencia en lo que somos. Somos creyentes, pero si yo hago esto, no hace una diferencia. No hace una diferencia. No cambia mi estado de creyente, hermanos. Porque no estamos hablando de las cosas esenciales. Y entonces, ¿qué son las cosas esenciales? Y sé, hermanos, que esto puede complicarse. Quiero darles rápidamente unas perspectivas al respecto del tema, darles algunos principios y mostrarles por qué es complejo y por qué tenemos que ser cuidadosos. Juan Calvino fue un hombre que escribió al respecto de esto bastante. Y él dividió los temas principalmente en
lo esencial, lo importante y lo indiferente. Y él habló mucho al respecto. Él habló como lo esencial es en lo que debemos de luchar hasta la muerte. Lo importante es lo que muchas veces causa división en la iglesia, y lo indiferente es en aquello en donde el amor debe de prevalecer. Pero no le estoy haciendo honor a su estudio de muchas páginas, hermanos. Lo que quiero decirles es que es difícil tomar las escrituras y cuadrarlas y decir esto es esencial, esto es importante y esto es indiferente. No es una cuestión tan práctica. Por favor, no se acerquen a preguntarme eso. No tengo la respuesta. Con mucha humildad y vergüenza se los digo. No la tengo. No la tengo. No tengo esa respuesta, hermanos. R.C. Sproul dice: en todas las épocas y en todas las culturas, discernir la diferencia entre lo que Dios exige y prohíbe para su pueblo y lo que es indiferente requiere un conocimiento significativo de las Sagradas Escrituras, así como un sincero deseo de ser obediente al Señor. Los criterios pueden variar con respecto a lo no esencial o indiferente, hermanos. La mayoría concuerda que lo esencial es lo que es crítico para la salvación, las verdades doctrinales cardinales por las cuales somos llamados cristianos. La doctrina de Dios, de su divinidad, la doctrina de Cristo, su encarnación, su humanidad, su divinidad, del Espíritu de Dios, de la expiación. Las doctrinas necesarias e indispensables por las cuales si no se creen, no puede haber salvación genuina. Eso es lo cardinal para la salvación, lo más importante para nuestras vidas. Yo sé que eso inmediatamente tira de nuestras mentes un montón de cosas que por nuestro orgullo las hacemos esenciales. No son esenciales, hermanos. Pero quiero decirles algo. Si ustedes leen detenidamente las Escrituras, se darán cuenta que nunca fuimos llamados a establecer estos criterios finitos y delgados, pero sí fuimos llamados a mostrar el amor de Cristo en nuestros actos y nuestras palabras. Así que, ¿cuál es la aplicación que quiero decirte aquí, hermano? El amor edifica, el conocimiento envanece. No estoy diciendo no estudies, hermano. Ustedes saben que estudiamos, ustedes saben que esta iglesia apoya el estudio profundo, difícil, fuerte de la teología. Hermanos, aquí están en seminario, estudiando los idiomas originales, preparándose fuerte. Hermanos, aquí compran libros importantes para entender. No estoy diciendo eso, pero alcanza a distinguir lo que el Señor está diciendo por medio del apóstol. El amor edifica, el amor no hace daño al prójimo. El amor es la evidencia de que hemos conocido a Cristo, que no se agradó a sí mismo y que se humilló. Si tan solo después de escuchar a esto quieres agarrar los libros y sumergirte a ellos para poder entender este tema, que se los dejo a todos por si todos quieren estudiar. Pueden estudiar lo que es la diáfora. Este es el tema teológico de este punto, la diáfora. Lo que es indiferente, pueden hacerlo, pero si lo haces con el único propósito de venir con tu espada, sacarla y empezar a cortar a tus hermanos con un ojo súper crítico, quiero decirte algo, estás pecando. Y lo que Cristo Jesús hizo al despojarse y buscar la unidad de un pueblo, lo estás estropeando. Y como dice este texto, también compadecerás delante de Él. Teme, teme. Porque hay muchos en este día que parece ser que su llamado en la iglesia es hacerse expertos en las cosas no esenciales e ir dividiendo la iglesia.
e ir sacando sus credenciales de teólogos. Y entre más antiguo sea el teólogo y más difícil sea el nombre, más filoso es para dividir la iglesia. Quiero decirte algo, no caigas en ese engaño. Somos llamados a amarnos. Ayer escuchaba una plática de algunos teólogos que aprecio bastante y que se juntaron y les preguntaron cómo difieren, cómo pueden reconciliarse ustedes que tienen tantas diferencias doctrinales. Bautistas, presbiterianos y dispensacionalistas, fuertes teólogos, profundos, duros, que ninguno de nosotros los alcanza, hermanos. Y dice uno de ellos muy sabiamente, no hay nada que reconciliar. Se reconcilian cuando hay una enemistad. Son mis hermanos y Cristo pagó por ellos. No tengo nada que reconciliar. No saben cuánto impactó eso en mi corazón. Porque la pregunta ya implicaba algo. Hay enemistad entre ustedes. Es contrario a este texto, hermanos. Yo sé que eso es incómodo, hermanos, pero eso es lo que la Biblia dice. Eso es a lo que somos llamados. El amor edifica. El amor edifica. Amemos a nuestros hermanos, llevemos sus debilidades. Hermanos, en nuestras debilidades no juzguemos a nuestros hermanos. No pongamos algo que Dios no nos ha dado, un juicio, porque Él juzgará a todos. No estamos hablando de las cosas esenciales, objetivas y claras. Los 10 mandamientos son claros, hermanos. No estamos hablando del día del Señor. Por favor, hermanos, no se confundan en esto. Por eso veo necesario algún día tocar el tema. El día del Señor es una cosa no esencial. No lo es. Es objetiva, es clara. Está el 4º mandamiento. Los 10 mandamientos no son negociables, son objetivos, son claros. Pero también el Señor nos dice, ¿quieres cumplir la ley? Ama a tu prójimo. Hermanos, no es un tema sencillo, como se los decía. Requiere estudio, discernimiento y sobre todo un corazón sincero, como dijo el hermano R.C. Sproul, de obedecer al Señor. Porque si yo pretendo en mi mente sacar una conclusión de algo que no es esencial y yo lo vuelvo esencial, hermano, teme en tu corazón si quizás tu conclusión por tu pecado te está llevando a pecar contra Dios. Porque aunque no lo veo en tus hermanos, tu Dios que te salvó sí, tu juez soberano sí, y el día que estés delante de su presencia tendrás que dar cuenta por qué trataste a tu hermano con esa aspereza. Pero otras preguntas han venido a nuestra mente. ¿Qué debe de hacer el fuerte en la fe? ¿Qué debe de hacer el débil en la fe? Bueno, el texto es muy claro. El fuerte en la fe debe recibir a los débiles en la fe con amor, con paciencia, como lo hizo Cristo con nosotros. Porque todos en algún momento de nuestra vida creyente hemos sido débiles. Y quizás sigue habiendo debilidad en muchos de nuestros aspectos. Aún no entendemos todo como debiéramos. Aún no conocemos todas las cosas como debiéramos. Aún puede haber conclusiones motivadas por nuestro pecado, hermanos. Recibirlo con amor, con paciencia, como Cristo lo hace con nosotros, pero no para enseñorearnos, sino para edificarnos unos a otros. ¿Qué debe de hacer el débil en la fe? Bueno, el texto es claro. No juzgar a sus hermanos. No juzgar a sus hermanos. Ahora, el débil en la fe, ¿es válido que siempre sea débil en la fe? Tampoco, hermanos, tampoco. Porque somos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto. Porque somos llamados a ser renovados, a ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Somos llamados a no ser bebés espirituales, sino a avanzar para poder tomar el alimento sólido. La Biblia, en su general, siempre está
exhortando y animando a los creyentes a estudiar y a avanzar en el conocimiento de Cristo. Estas verdades que quizás ahora no son claras y estas debilidades que hay en tu conciencia, debes de llevarlas al Señor en oración y debes de ser diligente en informar tu mente con la palabra de Dios de manera adecuada. Pero aquí hay un error grande. Mucha gente dice, yo lo hago solo, no necesito maestros. ¿Para qué necesito teólogos si yo tengo las escrituras y la escritura es la palabra de Dios? Bueno, si esa es tu manera de argumentar y tus premisas son correctas, tu conclusión en base a lo que acabas de decir es que necesitas maestros. Porque la Biblia dice claramente que Dios ha establecido maestros y que es por medio de los maestros que tú y yo somos instruidos y que no todos somos llamados a ser maestros y que Dios le ha placido en su soberana voluntad registrada en la Escritura establecer pastores y maestros. Entonces, si tú tienes las Escrituras y es la Escritura tu única forma de verdad, esa Escritura te llama a estudiar y estudiar con maestros. Eso implica agarrar libros y estudiar. Eso implica crecer en el conocimiento de Cristo. Eso implica entender más la eficacia del Evangelio. Eso implica poder comprender más qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Porque incluso Pedro mismo lo dijo del apóstol Pablo. Hay cosas que son difíciles de entender. El apóstol Pedro, inspirado, lo dijo del apóstol Pablo. Tú y yo, ¿cuántas veces no hemos de decir eso? Hay cosas que son difíciles de entender. Así que el débil también es llamado por la palabra a que sus conciencias sean dominadas por la palabra de Dios, para que sus conclusiones sean dadas por la palabra, hermanos. Última aplicación. Cristo se humilló para salvarnos y hacer un solo pueblo. Eso debe de ayudarnos a entender cuán abominable a sus ojos es la división. Cristo se humilló para salvarnos y hacer un solo pueblo. Eso debe de ayudarnos a entender cuán abominable es la división. Sí, abominable es a sus ojos, hermano. Abominable es delante de nuestro Dios que sin temor de Dios, por nuestras conclusiones o nuestras diferencias de opiniones, hagamos división del cuerpo de Cristo. Hermanos, de verdad, ruego a Dios que el Espíritu del Señor ponga en nuestros corazones terror, para decir o hacer algo que cause división en el cuerpo que Cristo se humilló para comprar. Porque desafortunadamente es lo más común en las iglesias, división y división y división. Algo que es contrario al propósito por el cual Cristo vino. Amigo, quiero decirte algo esta mañana, tú que nos visitas y que estás aquí. Quizás muchas de las cosas que hemos dicho son complejas, quizás algunas son difíciles de entender, quizás hay terminología que todavía es un poco complicada y quizás hasta pudiera parecer muy confuso. Quiero solamente decirte algo. Mira lo que Cristo Jesús vino a hacer. Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo y tomó una forma de siervo. Él vino y obedeció en perfecta obediencia lo que tú y yo no hemos podido obedecer. Sí, Dios nos llama a obediencia perfecta y tú y yo nunca lo hemos logrado. No lo hemos logrado porque
Somos por naturaleza pecaminosos, somos por naturaleza pecadores. Y cada día de nuestra vida pecamos. Quiero decirte algo. Cristo Jesús vino a este mundo y se humilló y obedeció lo que tú y yo no pudimos obedecer. Y nunca podremos obedecer. Y no solamente vino y se humilló y obedeció. Él en la cruz fue y pagó absolutamente cada uno de los pecados de los que Él vino a salvar. Cada uno de nuestros pecados Él los salvó. Él los pagó. Y Él murió. Y dice las Escrituras que la muerte no le pudo contener. Que al tercer día fue levantado de entre los muertos por su Padre. Que el Espíritu de Dios lo resucitó de entre los muertos y dio testimonio a muchos hombres de que la ofrenda había sido perfecta. El Hijo de Dios pagó perfectamente por nuestros pecados. Él resucitó, el Padre aceptó al Cordero inmolado. Él llevó el castigo de nuestra paz. Él sufrió nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestros pecados. Y sin embargo resucitó victorioso. Pero no solo resucita. Él asciende a su trono delante de los ojos de sus discípulos. Cristo en su esplendor sube a los cielos, traspasa los cielos y se sienta en su trono, un trono de mayor esplendor que el de Salomón, una gloria mayor. Él en su exaltación llegó a su trono y se sentó. Y el reinado de Cristo no es como el de Salomón, no es imperfecto, no es limitado, es perpetuo sobre todas las cosas. Mi amigo, te digo esto porque a veces tendemos a pensar que Jesús es incapaz de salvarte. Está inhabilitado, no lo es. Él es capaz de salvarte esta mañana. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él venció a la muerte y al pecado. Y solo basta con que tú creas en Él y lo que Él vino a hacer. Él es majestuoso, mucho mayor que Salomón. Y lo único que podemos decirte esta mañana, cree en Él. Cree en la gloria de Jesús y en lo que Él vino a hacer para salvarte. No dudes de Él, porque uno mayor que Salomón está en medio de nosotros. Vamos a orar y después pasamos a la cena del Señor, hermanos.